Con el decreto 571, el presidente de la República buscaba la remoción de los perpetuados representantes de los empleadores y de los trabajadores ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y se convocó para que se estableciera a nuevos vocales. Los empleadores lo hicieron, los trabajadores también. El problema es que debían nombrar uno y los trabajadores nombraron a 4. Vamos a hablar de la seguridad social con Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Fernando, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. Siempre es un honor el poder participar en este programa de orientación. El gusto es todo nuestro. ¿De dónde salieron, Fernando, tantas organizaciones sindicales que terminaron presentando cada una por su lado 4 distintos representantes o candidatos a ser representantes ante el Consejo Directivo del IES? En las últimas décadas, lamentablemente en el movimiento sindical se fueron generando otro tipo de organizaciones, pero el problema no fue el número. El problema está en que hay una interpretación antojadiza de parte de la Superintendencia de Bancos que demuestra una vez más que el mayor problema en el sector público es el área jurídica, donde hay realmente o ineptos o mercenarios del derecho que hacen con la ley lo que les da la gana. Nosotros como representantes de los asegurados hicimos el proceso que mandó el decreto 571. Nos autoconvocamos porque no había disposición en el decreto ni en la ley para que haya una institución que convoque, como antes, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral. Entonces nos autoconvocamos. ¿Nos autoconvocamos quiénes? Las organizaciones sindicales nacionales legalmente reconocidas hasta la fecha de publicación del decreto. Estuvimos además la Unión Nacional de Educadores y la Federación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino. En esa línea, 10 organizaciones legalmente constituidas, procedimos a designar a nuestros representantes, el doctor Ramiro García y el magíster Ramiro Beltrán. Notificamos a la Superintendencia de Bancos, notificamos al señor presidente del IES, tal cual mandó el decreto 571 hasta el 25 de octubre, que era la fecha límite. Lo mismo hicieron los empleadores. Ahí hubo 3 federaciones de cámaras en lugar de 5. Entonces, ¿cómo es que a nosotros, el señor Intendente Nacional Jurídico, pretende aplicarnos el concepto de conjuntamente como un término absoluto, violentando el principio de democracia interna? Yo no podía ponerle una pistola al abogado Richard Gómez para que, por ejemplo, concurriera a nuestra convocatoria, ni al señor presidente de la Confederación de Jubilados. Eso se llama democracia, cada uno tiene la decisión que quiere tener. Lo que pasó aquí fundamentalmente es que la Superintendencia de Bancos no ha querido renovar el representante de los asegurados para darle al presidente del IES una gobernabilidad, entre comillas, a su antojo. Miren lo que hicieron. La primera convocatoria para cambiar el director del Seguro de Salud se llama Hospitales, para buscar compra de medicinas que son muy necesarias, pero que todos sabemos que esos procesos hace tiempo no son lo suficientemente transparentes. Es decir, el decreto 571 fue utilizado por el presidente del IES con la complicidad de la Superintendencia de Bancos para renovar lo que les molestaba, que era el vocal César Rodríguez de los empresarios. Pero ¿no les está haciendo falta también un poco de autocrítica a ustedes como organizaciones sindicales, que cuando tienen que tomar una decisión importante, en lugar de unirse y de tomar resoluciones en conjunto, pues cada quien quería ir por su lado y poner a su representante? Pero lo mismo hicieron los empresarios, Lenín. Democracia. Pero solo pusieron a uno. Es que la democracia allí hay 5 federaciones, 3 se unieron, escogieron un representante, y las otras 2 federaciones no intentaron pues llegar con otro señor y decir, hey, no, el que sirve es el de acá y no este que han nombrado. Con ustedes pasó algo totalmente distinto. Nosotros intentamos eso, Lenín. Personalmente hablé inclusive con el abogado Richard Gómez en el ánimo de poder conciliar una sola posición. Lamentablemente no fue posible. El abogado Gómez tenía legítimas aspiraciones, aunque no calificaba de acuerdo a nuestro criterio con los requisitos para ser vocal, pero es la práctica de la democracia. Fueron 10 contra 6 y contra 1. Lo más grave aquí es que inclusive hubo un candidato que después lo retiraron, que era el director del Seguro Social Campesino, es decir, un funcionario del IES con dinero de los asegurados haciendo campaña, dije, para recogerle el apoyo de las organizaciones del Seguro Social Campesino y ser él el vocal. Lo mismo
se intentó por otras vías. Hubo una interpretación equivocada, por ejemplo, de la Confederación de Jubilados, pensando que ellos con sus federaciones podían participar en conjunto y sacar un representante. Ese lamentablemente es un tema que no podemos nosotros cuestionar. Cada organización tiene libertad para hacerlo. En este país, cuando las cosas no están bien, la Asamblea Nacional, en vez de ayudar, dinamita. Es una suerte de tradición nefasta. Ahora, en el legislativo se aprobó una ley que establece un nuevo proceso de elección de candidatos. ¿Y qué van a hacer ustedes? Porque con esta ley aprobada, el contenido del decreto pierde vigencia. Es que la ley no puede ser aplicada retroactivamente, como de manera torpe el intendente nacional jurídico de la Superintendencia de Bancos afirma. Realmente es una vergüenza. A funcionarios como este deberían quitarles el título de abogado, porque realmente no entienden lo más básico del derecho. La ley no es retroactiva. Entre el veto presidencial de hace más de un año, la nueva aprobación o la ratificación del texto de ley, hubo un nuevo acto jurídico que se llama Decreto 571, que establecía que hasta el 25 de octubre, que el término para designarse designara. Nosotros hemos designado. Tenía que hacer la Superintendencia de Bancos lo mismo que hizo con los empresarios, verificar requisitos, quién tenía la legitimidad y la representatividad mayoritaria, y proceder con eso a posesionar al doctor Ramiro García y al magíster Ramiro Beltrán. Sin embargo, en una conducta vergonzosa como abogado. Este señor realmente nos da vergüenza. Yo siento vergüenza ajena tener el título de abogado cuando hay funcionarios como este. Ojalá el Procurador General del Estado llame a todo este tipo de funcionarios y los ponga en vereda y les dé una orientación básica del derecho. La ley no es retroactiva, señores. ¿Van a interponer, Fernando, algún tipo de acción judicial entonces para tratar de que sea calificado y para que entre finalmente el doctor Ramiro García a formar parte del Consejo Directivo? El lunes ya presentamos una acción de protección que esperamos que el juez constitucional reconozca que no se puede burlar el derecho de representación de los asegurados, que somos los dueños del seguro social. Nosotros somos los de los recursos. Es inadmisible que el presidente del IES haya convocado con un consejo directivo de parche, uno de la anterior normativa jurídica y uno renovado. Es decir, en definitiva, lo que pretendieron fue sacar a César Rodríguez, que les estorbaba, y por eso es que emitieron este decreto, para burlarse de los asegurados y tomar el control absoluto del seguro social. Ya vamos a ver las graves consecuencias que esto va a ocasionar. Fernando. Por eso esperamos que el juez constitucional nos restituya el derecho de representación a las organizaciones que de manera legítima hemos elegido democráticamente a Ramiro García. Pero mientras eso sucede, lo cierto es que el IES continúa en estado calamitoso, y aunque se perciben algunos intentos de mejoría, en el fondo las cosas están iguales. A su criterio, Fernando, ¿qué es lo que impide que el IES entregue un buen servicio a sus afiliados? Fundamentalmente el hecho de que los gobiernos de turno no se han preocupado de despolitizar el IES, de nombrar gente idónea, que no vaya a ser politiquería. Usted escucha al señor Ortega y se manda discursos que parecería ser que está en campaña presidencial, hablando de la miseria, de los pobres y tantas cosas más. Realmente necesitamos es que el gobierno entienda que el Consejo Directivo del IES no es de su propiedad, que tiene que ser administrado con un concepto de beneficio directo a los asegurados. Otra cosa que hay que hacer es que no puede seguir siendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el que tenga sobre sus hombros la carga de todo el tema de salud de la mayor parte de la población ecuatoriana, cuando la Constitución de la República le transfirió desde el 2008 esa responsabilidad directa al Estado. Este tipo de situaciones, el que no se presupueste correctamente los recursos que, por ejemplo, para el fondo de pensiones se necesitan, viene haciendo que el Consejo Directivo del IES sea un fracaso en su gestión, y por lo tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no pueda brindar las prestaciones de calidad y calidez que los asegurados demandamos y merecemos. Este gobierno ha dicho que al menos va a poner en el 2023 a entregar el aporte del 40% que corresponde a los fondos de jubilación, pero el modelo, las reformas que se introdujeron durante los 10 años de correísmo terminaron poniéndole una carga de atenciones al IES que no soporta. No solamente tiene que atender a los afiliados, sino también a sus familiares, y nadie se atreve a poner el dedo en esa llaga por aquello de los derechos adquiridos y por aquello de que consideran que sería un suicidio político. Fernando, ¿usted cómo lo ve? Mire, la Constitución del Ecuador es de aplicación inmediata y directa. ¿Qué dice la Constitución del Ecuador? Dice que la atención en salud
es gratuita y universal para todos los ecuatorianos. Por lo tanto, independientemente de lo que diga una norma secundaria, debería ser obligación del Estado y representado por el gobierno nacional el asumir el costo de salud, incluido de los asegurados al IES. Eso pudo haber liberado durante todo este tiempo alrededor de 28 mil millones de dólares, que son los que le están generando un problema no solo al Fondo de Salud, sino en general a todo el sistema. Si se transparentaran las cosas en derecho, por eso vuelvo a insistir, mi llamado al nuevo Procurador General del Estado para que haga reuniones periódicas con estos asesores que da vergüenza. Uno de los mayores problemas que tenemos de corrupción, de caos político en el país, más allá de la clase política, son servidores de esta naturaleza que emiten informes realmente tirados de los cabellos. La Constitución es clara, hay que aplicar la Constitución y vamos a ver que si aplicamos la Constitución, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuenta con los recursos suficientes para poder mantener el sistema sin ningún cambio en este sentido. Pero se habla, por ejemplo, Lenín, de aumentar la edad. Justamente eso le quería preguntar. Usted dice, tiene que administrarse el IES de manera correcta, pero el IES se lo ha visto siempre como una caja chica de los gobiernos de turno. Y se ha señalado que el modelo así ya no soporta más, que el IES está quebrado, que se necesita reformar esta estructura. Y se habla de incrementar la edad para que los afiliados puedan jubilarse y también de incrementar el monto de los aportes. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Miren, no hay tema que no deba ser analizado y una vez que se pueda probar técnicamente que es la salida correcta, habrá que asumirla. Pero aquí hay elementos que hay que considerar. Por ejemplo, subimos la edad. Es decir, postergamos el que las personas salgan del mundo del trabajo y permitan que nuevas personas, que los jóvenes entren al mundo del trabajo. Si no estamos generando el suficiente número de plazas de trabajo, si el gobierno que ofreció 1 millón de plazas no ha podido hasta ahora, imagínense usted si en lugar de que salgan las personas ahora a los 65 tienen que salir a los 70, que ya algunas los obligan a quedarse hasta los 70 en el sector público, y no generamos plazas de trabajo, ¿qué va a pasar con la situación social? Cuando el Estado asuma el tema de salud como manda la Constitución, le aseguro que ese 5.7% que va ahorita a salud podría destinarse a pensiones. Entonces existen respuestas técnicas dentro del mismo proceso para mantener el sistema. No nos negamos a debatir nada, pero no nos pueden montar soluciones externas que nada tienen que ver con nuestra realidad. En Europa envejecida se requiere sí de nueva población joven y por eso es que inclusive se importan migrantes. El Ecuador no tiene ese problema. El Ecuador más bien tiene un problema de falta de generación de empleos y es muy grave la situación de los jóvenes. Tan cierto es que el propio gobierno ha propuesto una pregunta para incorporar por ley al segmento de 45 años de edad y reintegrarlo al mundo del trabajo. Entonces, si estamos planteando eso, imagínense, y esa persona regresa a trabajar, ¿qué pasa con los jóvenes? El problema va mucho más allá, debe ser analizado de manera integral, con un criterio mucho más objetivo y viendo la realidad del mundo del trabajo en el Ecuador. Caso contrario, repetimos fórmulas que en el Ecuador y en el mundo han fracasado. Los criterios de Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Gracias, Fernando, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un honor como siempre, Lenín.